¿Qué tal? Bienvenidos y bienvenidas nuevamente a este su espacio, Somos Mujeres al Aire, un programa de Bésame Radio de Prisa Media en la ciudad de Ibagué, y en esta oportunidad hemos dispuesto este espacio, una entrevista muy especial con dos mujeres que no necesitan presentaciones, están de visita aquí en la ciudad de Ibagué, son actrices reconocidísimas y la verdad cuando me dijeron que las iba a entrevistar, dentro de todo me alegré muchísimo, dije qué maravilla, pero también dije qué reto tan grande, porque con una trayectoria tan impresionante como el de estas dos mujeres, pues es maravilloso. Quiero presentarles a Natalia Ramírez y a Lorna Cepeda, que están a esta hora en Mujeres al Aire. Bienvenidísimas las dos. Muchas gracias. Bueno, ellos están con un evento súper chévere, pero antes de pasar a su trabajo, de pasar al trabajo, quiero preguntarles con qué mood vienen hoy, cómo se sienten, se tomaron cafecito, desayunaron, ¿cómo está el día de hoy? Sabes, como muy alegre, muy entusiasmada y bueno, con mucha expectativa, la verdad. También estoy feliz de estar aquí, estoy muy animada, con muchas ganas de verlos hoy, que después seguramente ahorita les vamos a contar, pero me muero de la emoción, quiero que sean ya las 7 de la noche. Maravilloso. Yo quiero comenzar a preguntarles, bueno, tienen muchísimo tiempo en el tema de la televisión, en el tema también del teatro, como ahora se están estrenando como productoras, bueno, mejor dicho, pero quiero preguntarles inicialmente, tú iniciaste con el tema del modelaje hace muchos años, tú por los 80 también. Quiero iniciar preguntándoles, ¿cuándo supieron, en qué momento supieron que la actuación era lo de ustedes? ¿Cuándo dijeron, esto es lo mío? Bueno, yo no sé, yo siempre como que lo tuve claro. A ver, desde chiquita en mis juegos y cuando estaba niña y todo eso, por ejemplo, tenía el pelo muy cortico, siempre me lo cortaban y me ponía, me acuerdo, unas toallas en la cabeza y me las agarraba con unos ganchos y yo jugaba demasiado, tenía una mente muy inquieta. Entonces, como que sabía que algo por este camino iba a ser en la parte artística, porque siempre fui muy curiosa y muy de cosas del arte. Nunca me iba bien en las materias normales, pero en el arte me iba espectacular. Entonces sabía que era por ahí, pero la decisión final la tomé después de haber estudiado psicología y todo eso. En un momento determinado yo dije, no, esto es lo que a mí me gusta y bueno, para allá voy. ¿En tu caso? Bueno, en mi caso, yo arranqué estudiando publicidad, soy publicista, trabajé en agencia mucho tiempo, pero a través de mis años la música siempre estuvo presente y gracias a la música entré a la música publicitaria, que es lo que más me gusta, y gracias a la música publicitaria entré a la actuación. Y cada cosa me fue como llevando el camino, hasta que llegó un momento donde tuve que decidir, bueno, ¿vas a ser publicista o vas a ser actriz? Y la vida me fue llevando a ser actriz y aquí estamos. ¿Y qué fue lo que pensaste en tu caso cuando te ofrecieron ese primer papel? Por allá a finales de los 80 más o menos. Qué pena con mis compañeros. De hecho, llegué diciendo, lo siento mucho, no tengo idea, estoy aprendiendo. Pero muy chiquita. Claro, pero además me tocaron grandes maestros, Consuelo Luzardo, o sea, Luis Eduardo Arango, Víctor Mayarino, Moisés, Bruno Díaz, María Eugenia Dávila. O sea, realmente tuve unos excelentes maestros que me acompañaron y me apoyaron siempre. Y en tu caso, ¿cómo lo viviste, ese primer papel? Pues entré mintiendo, por supuesto, porque me dijeron, oye, ¿te gustaría, has actuado alguna vez antes? Yo le dije, sí, claro. ¿En dónde? Yo en una serie y este tipo de cosas, ¿no? Pensando que, pues, obviamente yo decía, pues no estoy mintiendo del todo porque en el colegio actuaba o lo que sea. Me había empezado a estudiar como en talleres y eso, no tenía nada de experiencia y pensé que me iban a hacer un casting y resulta que me gané el personaje. Entonces, ahí estaba muy nerviosa, muy nerviosa, me estudié todo, me concentré todo lo que pude, me sabía la letra del derecho y al revés, y yo me acuerdo que entré a maquillaje antes y fui antes a ver cómo hacían los otros actores. Obviamente, yo no era actriz, entonces lo único que hacía era mirarlos por el espejo mientras me maquillaban, cómo pasaban la letra, cómo se paraban, cómo hacían, empecé a ver las escenas, cómo los dirigía el director, ellos qué hacían. No solamente es actuar y estar en tu personaje, sino que también hay que estar pendiente del micrófono, que no te lo pegues, que si la luz, que no interrumpas al otro, que bueno, en fin, son miles y miles de detalles técnicos también que tienes que tener, por lo menos en televisión, y yo crecí así, en televisión. Fue muy estresante, muy nerviosa, pero cuando hice la primera escena yo dije, esto es lo que más me da felicidad, esto es lo mío, no hay nada que hacer, yo me voy para acá. Y ahí empezó todo. Ahí empecé a estudiar y a prepararme un montón.
¿Cómo se preparan en el tema emocional, mental? Supongo que se estudia mucho el tema de los libretos, pero ¿cómo es ese proceso detrás del personaje, antes del personaje? Eso es un trabajo en equipo, eso es un trabajo en equipo desde la apariencia física, el maquillador, vestuarista, director, escritor, para poder llegar como a un acuerdo y a un consenso y de esa manera ya empezar a crear un personaje. Hay que mirar el pasado, así no esté escrito. Si no está escrito y no está programado, hay que inventarlo, o sea, para poder tener claro qué es lo que está viviendo ese personaje en ese momento y por qué es así. Porque tú eres de una determinada manera dependiendo de tu infancia. Entonces, todo el proceso de crecimiento es lo que te va llevando a que tú seas lo que eres hoy en día. Pero imagínate que no tuvieras memoria y que de aquí hacia atrás se te olvidó todo, no sabes por qué eres así. Entonces hay que analizar. Maravilla. Pareciera muy fácil, pero no lo es tanto. No es solo aprenderse la letra, sino ir mucho más a fondo. Y en el caso, así como tú, como Natalia, ¿cómo te preparas en esos personajes que tal vez a veces tienen más exigencia unos que otros? ¿Cómo es ese proceso? Como te digo, En eso equipo. es una reunión en equipo, Siempre. sí, desde la fachada Desde que, del ¿cómo le vas a, personaje, cómo se va a ver el personaje? cómo se va a ver, de qué color va a tener el pelo, qué corte va a ser, cómo es el maquillaje, es rica, es pobre, es clase media, sí, y uno empieza ahí a esbozar, tiene la uña cortica, la uña larga, o sea, es una cantidad, usa pestañas, no usa pestañas, sí, en esa apariencia física, y luego el trabajo con el escritor y el director. En tu caso, en la complejidad de lo que dice Natalia, que significa un personaje que al final de cuentas, pues es un ser humano al que le estás prestando tú de pronto tu cuerpo, tu cara, tus facciones. ¿Cómo lo haces tú también? Mi manera Sí. depende del personaje que me Claro, toque. Por ejemplo, ok. hay personajes que los abordo desde afuera y hay personajes que empiezo desde adentro, o sea, desde de qué es lo que le pasa, eh, cómo es, por qué es, de dónde viene, todo ese tipo de cosas. Pero hay personajes que de pronto me inspiran, por ejemplo, a hacerlos desde afuera y eso me lleva como a adentrarme un poco más. Y hay muchas técnicas, hay muchas formas de abordar los personajes para poder recrearlos y hacerlos súper reales. Después de tantos años ya ustedes dedicadas a esto, con la experiencia, ¿qué ha cambiado, qué consideran que ha cambiado en la forma en la que se ponen en escena, en la que actúan, más presión, más libertad? ¿Cómo lo perciben? Es un lenguaje distinto. Digamos, ya las novelas no se hacen muy pocas, y si hace una se darán 40 capítulos, Okay. ¿sí? Cuando antes eran 365, ¿sí? Donde se contaba toda una historia. Es redonda la historia, ¿no? Claro, redonda. Ahora el lenguaje es diferente, va más rápido, las series van por temporadas. Entonces, adaptarse a ese nuevo lenguaje fue muy interesante, la verdad. Es algo nuevo para todos nosotros, pero es una manera de avanzar y de ir en la vanguardia. Es como las redes sociales, es como entrar a todo este medio digital, ¿sí? Como el paso que tuvimos los seres humanos entre la carta y la internet. Sí, es lo mismo que está pasando ahora entre la televisión tradicional y las plataformas. Son totalmente lenguajes diferentes que van, por supuesto, de la mano con el pasado, pero llevando un lenguaje diferente hacia el futuro. ¿Cómo lo percibes tú, Lorna? El tema el tema del cambio en lo que tiene que ver con la forma de actuar con los años. ¿Sientes que hay más libertad en este momento o hay más presión? ¿Cómo lo ves? También pienso que es completamente diferente. Mira, yo lo que siento es que un actor debe estar preparado, igual todos nosotros. En realidad, la profesión que sea, hay que estar preparado para los cambios. Y no hay que luchar contra el cambio, hay que ir fluyendo con el cambio. Es lo más importante. Y sí siento que el lenguaje es completamente diferente hoy en día. Es muy distinto, pero no solamente, como dijo Nati ahorita, esto es un equipo completo. O sea, las producciones no se hacen solas, se hacen con actores, se hacen con vestuaristas, se hacen con el maquillaje de diseñadores, con la misma producción, con director, con escritor. Son muchas mentes en ese momento, son muchos equipos y ahorita yo siento que simplemente ha cambiado. No sé si es más difícil o es más fácil. Fácil nunca es, no lo creo, pero es distinto. ¿Y qué pasa cuando el personaje de pronto no les sale como quieren, como lo ven en pantalla y no me siento cómoda con esto? ¿Cómo trabajas eso? ¿Cuál es tu lectura?
No, ahí lo que hay es que ponerse, ahí hay que negociar. Sí. Ahí lo que hay que es negociar con el director, porque además, ¿sabes qué pasa? También ahora no es un solo director. Ahora puedes tener 2 hasta 3 directores diferentes en la misma, y cada uno de ellos tiene un lenguaje audiovisual diferente. Entonces hay que negociar un montón de cosas y a veces un director te dice, no, necesito que hagas esto, y tú le dices, no, es que venía ¿sí? De hacer esto de esta manera, no puedo llegar aquí a hacer esto. Es toda una negociación. ¿Te ha pasado que ves un personaje, no sé, en algunos episodios que tal vez podías hacerlo adelante y no te ha gustado lo que ves? Por supuesto que me ha pasado. La mayoría del tiempo. La mayoría del tiempo, Ay, tú no. siempre te estás criticando. ¿Pero es por perfeccionismo? Sí, yo pienso que sí, también es una parte de que todo salga perfecto y uno tiene que entender que no todo puede salir perfecto, no todo va a salir perfecto, pero sí cercano a lo que uno cree que es la perfección con respecto a eso. Entonces me doy muy duro cuando uno se ve y a uno, pues a mí por lo menos no, hay cosas que no me cuadran o lo que sea, hago exactamente lo mismo. Trato inmediatamente de ponerle al día siguiente, no me permito ni bajonearme, que yo no soy, no, nada, yo sí puedo, sí lo voy a lograr, pero necesito trabajar más en esto. Entonces lo que le pongo es un régimen, o sea, me pongo muy estricta, Disciplina. mucha disciplina, y empiezo a ver y a mirar qué otras opciones puedo hacer, y en ese momento también hablo con el director, con el escritor también, ¿qué te parece si lo llevamos acá o lo hacemos así? Es un mundo de cosas, sí. Y el día de hoy, después de tantos años de experiencia, de trayectoria en este ámbito, ¿cómo seleccionan sus personajes? ¿Cómo los eligen? ¿Se basan en, no sé, en la producción, en la historia, les tienen que encantar, en el personaje, o cómo pueden hacer ese filtro de que sí, que no hago? Mira, en Colombia es difícil eso, ¿sabes? Porque generalmente las historias no terminan entregándolas para hacer una audición. Okay. Simplemente te muestran como un perfil de lo que ese personaje pudiera ser. Pero hasta el día de hoy no he tenido la posibilidad de leer un libreto antes de Ok. aceptar un personaje. Ok. Tengo una historia de un personaje donde hay una descripción de un personaje y yo digo, oh, no, sí, lo haría, o oh, no, ni siquiera voy a hacer audición porque esta historia que me están mostrando aquí, que me dicen que es una mujer, que tiene tal edad, no me llama la atención. Pero el libreto, hasta el sol de hoy no he podido. Y han tenido la experiencia tal vez de un personaje que no les haya gustado y lo han rechazado únicamente viendo tal vez, no sé, la historia, el guión del personaje. Bueno, guión imposible, o sea, es que en Imposible. verdad tú no lo vas a lo ver ni nada, pues a no ser que tuvieras, bueno, en cine sí lo puedes hacer, en cine afortunadamente las cosas que he hecho en cine me han gustado todos los personajes y eso, pero digamos que en la descripción del personaje de una vez que te lo dan, hay personajes que sí, que definitivamente yo digo, no, ¿para qué? O sea, no le voy a hacer perder el tiempo a las otras personas, no lo voy a perder yo, no encajo en ese perfil, no encajo para nada, es mejor que se lo gane una persona que sí encaja y que sí va a ser para esa persona, pero siempre desde la descripción del personaje. Entiendo, maravilloso. Yo creo que nuestros seguidores no nos van a perdonar que las dejemos ir sin preguntarles por la novela estrella, por la novela con la que crecimos muchísimo y que es un fenómeno mundial, por decirlo de algún modo, ¿no? Un fenómeno que fue muy importante, que es Betty la Fea, donde tuvieron ustedes un papel fundamental, trascendental, y desde luego les vamos a preguntar eso, el antes y el después. Inicialmente preguntarles cómo vivieron esta experiencia, porque yo he visto todas las entrevistas que han dado sobre esa novela y decían es que estábamos encerrados y no veíamos lo que estaba pasando, no dimensionábamos todo el boom que tuvo. Quiero que me cuenten un poquito para nuestros seguidores que amamos esta historia y que crecimos con ella. Mira, todo lo que dices es verdad y fue así. Nosotros no nos dimos cuenta hasta mucho después. Pero indiscutiblemente era una historia muy riesgosa. Desde el momento cero, o iba a funcionar muy bien o no iba a funcionar, pero no tenía la opción de ser una novela que pasara desapercibida, o muy bien o muy mal. Afortunadamente fue muy bien. Pero cuando empezamos a darnos cuenta de lo que estaba pasando, del fenómeno que significaba Betty la Fea, por supuesto nos llenó todavía de más emoción, nos llenó de más alegría. Estábamos mucho tiempo grabando, muchos de nosotros ni siquiera hemos podido terminar de verla hasta el sol de hoy. ¿No has terminado de verla? No, voy No en el puede capítulo ser. 97. Ay, Dios mío, qué maravilla.
Y claro, como que son procesos, pero esto me ha servido para internacionalizar mi carrera, para ver, y cuando veo las escenas, hay muchas escenas que digo, ay no, ¿por qué hice eso? Ay, ay, pero porque han pasado 26 años y ya probablemente pienso diferente a lo que pensaba hace 26 años. Claro. Siempre soy muy fiel creyente de lo que diga el director. Para mí, yo soy una actriz que necesita dirección. No, me tienen que decir qué tengo que hacer. Sí, yo puedo hacer una propuesta, pero me va mucho mejor si me dicen, no, ahora haz esto. Soy muy receptiva, hago caso muy rápido. Entonces, confié ciegamente en mi director, en Fernando Gaitán y en Mario Rivero, por supuesto, y eso es lo que llevó a que este personaje fuera como es. Claro, pero tú dices lo de las escenas, sí, uno las ve impecables, ¿no? Pues uno desde luego sin conocer más allá de la actuación, en tu caso también un papel completamente impecable. Gracias. Eres muy linda. Maravilloso por decir eso, desde un humor tan inteligentemente creado por el gran Fernando Gaitán. ¿Cómo lo viviste tú en ese personaje maravilloso, internacional y ya memorístico, pues? Pues mira que sí tuvimos la gran bendición de tener a Fernando Gaitán y la gran bendición de tener a Mario Rivero, nuestro director. Es un gran director, de los mejores directores con lo que me he topado en estos 28 años que llevo en actuación. Es un genio también increíble, un tipo muy perceptivo, sabe exactamente cómo dirigirte, a dónde llevarte. Y también le tenemos que agradecer a él por estos grandes personajes, porque los supo llevar muy bien, de una manera tan fina, tan delicada, que pues tengo que agradecerle toda la vida. Y sí, tienes razón, todo lo que te han dicho es verdad, nosotros estábamos encerrados todo el tiempo, nosotros no tuvimos como esa dimensión de lo que estaba pasando hasta cuando pudimos salir en algún momento, cuando empezaban a llegar invitados extranjeros, sobre todo de afuera, cuando empezaban a llegar periodistas de otros países, entonces ya empezamos a ver qué es lo que está pasando, cuando nos invitaban afuera de Colombia, sobre todo, digamos, esta dimensión de afuera. Ya dentro de Colombia, pues sí, cuando tenías la oportunidad de medio salir, lo entendías, pero la dimensión como tal fue después. Si pudieran repetir alguna de las escenas que grabaron, ¿cuál les gustaría repetir hoy a más de 20 años de la novela? Hay una escena en particular, todas las escenas que conlleven que Marcela Valencia se ría, Ay, sí. esas quisiera repetirlas, porque es que a mí, digamos que no es fácil llorar, pero me fluye más fácil el llanto que la risa. O sea, las escenas de risa siempre me quedan como, o sea, una cosa ahí toda fingida. Muy que no. fingidas. Sí, correcto. Y el que llanto no, tan natural. y el llanto muy natural. Sí, yo soy muy llorona, entonces no es tan difícil, la verdad. Pero las escenas de risa con Patricia Fernández, cuando nos burlábamos y esa cosa, esas risas las odié siempre, pero no desde que vi, sino desde que lo hice. O sea, ¿qué era? Y yo, ¡ay, no! Así Cuando, no. cuando te burlaste que Betty llegó con su cambio de look, ¿recuerdas? ¿La viste? ¡Qué horrible, qué espantosa! Ay. Ese tipo, esa la odié, y eso me quedó fatal, me quedó horroroso. ¿Y tú cuál Me le quedó más feo que el look de Betty. Ay, Dios mío. Yo no sé, ¿sabes? Digamos que no, ya se fue, Todas. sí, ya se fue de esa forma. Y ya, no puedo pensar más en eso. Hay una escena en particular en la que yo hago como así, como los puños. Sí. No me salió para nada, me di palo por esa escena. Es una bobada, pero era una escena donde yo tenía que hacerle así o algo y simplemente no me sentía así, como que me salía real y quedó así. Ay, no, sí. Esa es una bobada. En Pero algún no, momento eso no van se a ver, percibe. en todos los capítulos, en algún capítulo van a ver una escena en la que yo hago así. Esa escena, cuando ya quedó, yo dije, no, Dios mío, pero confié muchísimo en el director, obviamente, y obviamente, pues, ya quedaba, No, si es un él elenco decía como- quedaba. Fueron actuaciones completamente impecables porque nosotros todo lo que vimos lo creímos y yo siento que pues de las telenovelas que como muy buena consumidora de telenovelas, siento que es una novela que le creemos cada minuto, cada risa, si no, tú no te la creas, nosotros te la creímos. ¿En qué momento se dieron cuenta que esa novela, pues ya lo dijiste tú hace un momentito, que ya no era un fenómeno nacional, sino un fenómeno mundial, que había escalado a ese nivel ya con más de 12 adaptaciones? ¿Cuándo lo percibieron de esa manera?
Cuando llegaron los invitados internacionales. Sí, ahí. Internacionales. Ok, en ese momento. Sí, Perfecto. Les iba a preguntar también, ¿ustedes por qué consideran, como una fan de Betty la Fea, cuál es la lectura que le hacen al éxito rotundo que tuvo esa historia? ¿Por qué nos permeó tanto ese relato como comunidad, como colombianos, como latinoamericanos? Siento que es que Fernando Gaitán, no solamente con Betty, si tú analizas Hasta que la plata nos separe, o Café con aroma de mujer, o Guajira, o Francisco el Matemático, son historias universales. Son historias que pueden abarcar en el universo, en sus universos, digamos. Café era una empresa de exportación de café, ¿cierto? Betty era una empresa, el universo era Ecomoda, Guajira era la sal y el carbón, ¿sí? Entonces, digamos que cada uno de los personajes que existe, porque Gaitán no dividía entre los pobres y los ricos, sino que el universo era todos reunidos en esos universos que estaban o en Ecomoda no me acuerdo cómo se llamaba la empresa de café, o en Guajira, y los reúne todos. Hay varios escritores que lo que hacen es que los pobres están a un lado y tú ves la casa del pobre, en la vecindad, en la cosa que, y ves a los ricos en la mansión y en la cosa, y a veces se intercambian algunos personajes unos con otros y se cuenta una historia, ¿verdad? Gaitán lo que hacía era juntar a todo el mundo en el mismo universo, en su sitio de trabajo. Y en torno a ese universo contaba la historia. Exactamente. Y ahí es como si yo contara no tu historia ni la tuya, sino la historia de lo que pasa aquí en Caracol Radio. Okay. ¿Sí? Y ahí se junta el presidente, el administrador, el gerente, la señora de los tintos, la del aseo, ¿sí? Y ese es el gran diferenciador en las historias de Fernando Gaitán con otros autores. ¿Tú qué lectura le das también, Lorna? por esa misma razón, yo siento que, bueno, en el caso de Betty sí siento que es atemporal, absolutamente. ¿Por qué? Porque es eso mismo, él lograba recrear lo que pasaba en la vida real y eso sigue pasando en Betty. O sea, sigue pasando con los años y la gente puede identificarse perfectamente con las situaciones y con los personajes. Yo siento que por eso fue, porque es atemporal y es universal. Y él lograba eso, que la gente se pudiera identificar. Todo lo que te pasa en Betty realmente lo pasa, si sea aquí en Yo te garantizo que aquí hay Betty, aquí está Marcela, aquí está Patricia, aquí está Armando, aquí está Dorita, aquí está la jirafa, aquí están todos. Perfectamente identificables esos personajes. Me encantaban las villanas de sus historias porque eran villanas que uno ve, como tú dices, villanas que uno ve y se encuentra todos los días en la calle, en las empresas, no las villanas pues que asesinan y tiran de las escaleras, sino villanas más aterrizadas a nuestro contexto. Entonces yo creo que son unas historias muy bonitas. Betty en las tablas, que las vimos regresar, Betty, 20 años después, ¿cómo fue regresar a esos personajes después de tanto tiempo? Un reto, mucha responsabilidad, mucha disciplina, realmente mucho miedo también. Es que retomar estos personajes que obviamente los tenemos en el ADN porque corren por nuestra sangre, pero la responsabilidad de hacer una historia supuestamente 20 años después, pues estos personajes han tenido una evolución, pero de todos modos el televidente quiere ver la esencia. Entonces es como hacia el futuro, pero no te vayas tan lejos porque yo lo que quiero ver también es lo que pasó allá. Sí, entonces, factor nostalgia. Ajá, entonces es el factor nostalgia y volver otra vez. Eso es bien interesante, pero es muy retador ahora cuando ya estábamos grabando, ya todos juntos, con la confianza puesta en el proyecto y en todo lo que se avecinaba, pues entramos en calma absoluta, le pedimos mucho a Fernando, le pedimos mucho a Dios y nos fuimos. Qué bonito le piden a Fernando. Ah, sí, Fernando siempre está presente en todo. Ay, qué lindo. Eso como tú también cómo lo viviste, Lorna, claro, el regreso. Sí, es que sí, fue al principio muy miedoso, la verdad, una gran responsabilidad y para mí es un reto, fue un reto, pero nada, nos fuimos con toda la confianza y cuando vi a mis compañeros también montados en sus personajes en los ensayos y luego en la primera escena, yo dije, ya nos fuimos. Qué bonito. Sí, fue muy emocionante. emocionante. Sí, muy lindo, porque pues, y además fue algo muy raro, no, raro no, fue algo como
hemos sido como tan familia, Betty, toda la vida, que era como reencontrarnos, o sea, como si hubiese pasado una semana o 2 semanas de vacaciones y que entramos otra vez a grabar Betty, o sea, que Así el se tiempo sintió. no hubiese pasado. Así se sintió realmente. Qué maravilla de todo ese boom en internet, porque Betty regresó también, obviamente, remasterizada a las redes sociales, porque muchos continuaron con su historia, con su novela desde sus hogares a través de las redes sociales. ¿Cómo ven los memes? ¿No? Los memes de Patricia, los memes de Marcela, que son tan famosos, y mucha gente que no se ha visto la novela, pero conoce los memes. ¿Cómo perciben eso? Los memes son No, divinos. los memes son ¿Cuál es tu espectaculares. favorito? Eso ¿Cuál fue es el una que más gran te gusta? sorpresa. Porque pues cuando empezaron las redes, a mí me mandaban cosas primero por el teléfono y salían los memes o haciendo así o sea, diciendo cosas y todo. Yo decía, la gente es la cagada, o sea, como no, el sentido del humor increíble, o sea, decía. Pero después ya cuando empezaron a mandar, dije, la pobreza me respira en la nuca, yo estudié los 6 semestres de finanzas en la San Marino, como muchos memes así. No, eso me pareció genial, me pareció increíble. Y además, gracias a esos memes también tenemos mucha recordación, digamos, en las redes sociales. Fue Las nuevas generaciones. maravilloso para para nosotros y pues estar en contacto con las nuevas generaciones. Les agradezco un montón. Qué maravilla, a mí me encanta. Tú dices, Marce, yo soy una mujer rica, una mujer pobre disfrazada de rica. Eso me encanta. ¿A ti cuál te gusta? Hay varios, o sea, hay muchísimos, hay muchísimos. Me gustó uno que vi hace como unos 10 años por ahí, más o menos, que es el paso de marzo a abril. Sí. Entonces es March, sale mi foto, y abril sale el mes de abril. Eso me pareció muy creativo. Ya, creativo y medio. Qué gusto tenerlas en este espacio. La verdad me encantaría quedarme toda la tarde porque sé que tenemos muchísimo de qué hablar y pues desde luego son personajes de la vida de la televisión colombiana, cine, televisión, teatro ahora, y de verdad es un inmenso placer haberlas tenido acá. Muchas gracias por darme esos minutos. Es un enorme placer conocer a Natalia Ramírez, a Lorna Cepeda, tan talentosas y que desde luego pues han entregado ese relato maravilloso de la mujer en la actuación y en unos personajes tan emblemáticos y para la historia como son los personajes que nos han entregado. Muchas gracias. No, muchas gracias a todos ustedes y de verdad gracias por permitirnos no solamente estar en sus hogares a través de la televisión, sino también haber podido estar con ustedes en el teatro. Maravilloso, Lorna, Ay, muchas sí, gracias. no, muchísimas gracias a ti, gracias a todos ustedes. Los esperamos en el teatro. Bueno, y muchos éxitos les auguramos, sabemos que sí, porque lo que tocan lo vuelven éxito y ahora como productoras pues están maravillosas. Las felicito muchísimo, muchas gracias por estar con nosotros y muchísimos éxitos. A las dos. Gracias. Gracias a todos. Chao. Besos. Ustedes y yo nos vemos en un nuevo episodio de Mujeres al Aire. Mujeres al Aire es un espacio de Bésame Radio